Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un honor, un privilegio para nosotros poder estar acá en medio de ustedes y tener este privilegio de compartir la palabra. Estamos en esta serie que se llama Personas de Barro. Ya hace algunos meses ya nos ha tocado ver varios personajes y hoy día nos toca ver la historia de Ruth, ¿ok? No, quizás vamos a estar más bien en este sermón centrándonos en la historia del libro de Ruth, más que únicamente en la persona de esta mujer moabita, aunque igual vamos a hablar de ella. La historia de Ruth se enmarca dentro de una etapa muy oscura de la historia de Israel. Dice una parte en Jueces que no había rey en Israel y por lo tanto cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, el contexto de la historia de Ruth era la época de los jueces. El Señor le había entregado la tierra a Israel, le habían poseído aquella tierra que el Señor les había prometido, y Josué y toda esa generación que poseyeron la tierra habían ya muerto. Y dice que la siguiente generación había olvidado al Señor. Toda la generación que vino después de Josué olvidaron cómo el Señor los sacó de Egipto, cómo los sustentó en el desierto y también cómo con brazo de poder y muestra de fuerza el Señor les entregó la tierra. El pueblo se había vuelto a los dioses cananeos. Y parte de esta realidad la podemos ver en la introducción del libro. Después usted en su casa puede revisar todo el libro de Ruth, que es un libro cortito de 4 capítulos. Y en la introducción podemos ver que un hombre de Belén llamado Elimelech, yo siempre digo Elimelech, pero es Elimelech, decide tomar a toda su familia y dejar Belén, que significa la tierra del pan, para ir a la tierra de Moab. Una tierra de hombres paganos, de personas paganas. Dios había dejado un mandato explícito de no relacionarse con los habitantes de esta tierra pagana. Los moabitas surgieron de la relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Así que por lo tanto los moabitas eran un pueblo pagano y eran un pueblo tremendamente idólatra. Sin embargo, a Elimelech no tiene problema con llevarse a su familia y dejar que sus hijos se unan con mujeres moabitas. Así que esta historia es preeminentemente una muestra de que a pesar de que las cosas, aun cuando las cosas están muy oscuras, aun cuando nos encontremos en un contexto de mucha maldad, de paganería y de pecado alrededor, Dios secretamente está actuando en la vida particular y personal de estas pobres viudas desamparadas para revertir no solo la situación de Ruth y Noemí, no solo revertir la situación de estas mujeres, sino que revertir la situación de una nación entera que le había dado la espalda a Dios, y no solamente a esta nación, sino que vamos a ver más adelante que revertir la situación de toda una humanidad. Si hubiera que decirlo de una manera resumida, podríamos decir que cuando todo es oscuridad, hay una pequeña chispa de esperanza desde donde Dios va a actuar. Cuando todo es oscuridad, lo vemos en el pueblo y podemos verlo en nuestra vida, hay una pequeña chispa de esperanza desde donde Dios va a actuar. Y quiero invitarle a que podamos inmiscuirnos en esta historia, acercándonos a través de los 3 personajes principales de la historia de Ruth: Noemí, Boz y Ruth. Así que vamos a ver estos 3 personajes en ese mismo orden: Noemí, Boz y Ruth. ¿Me quieren acompañar?
¿Sí? Ok. Primero, Noemí. Noemí. La situación de Noemí que vemos acá en el libro es que ella pasa desde la desesperanza absoluta hasta la algarabía más desbordante. De estar sumida en la más profunda desesperación porque la mano del Señor estaba contra ella trayéndole su desdicha, hasta la algarabía de haber sido rescatada, redimida por medio de este niño que le nació a su nuera Ruth. En esta serie, personas de barro, personas con luces y sombras, con virtudes y defectos, como lo somos también nosotros, podemos preguntarnos, ¿cómo es Noemí? ¿Cómo fue Noemí? Noemí abruptamente quedó viuda y perdió a sus hijos en una tierra extraña y quedó en el más absoluto desamparo. Sin embargo, lo que podemos ver en esta mujer que a pesar del dolor, a pesar de la desesperación que manifiesta en sus palabras iniciales, Noemí fue una mujer piadosa, fue una mujer que confió en el Señor, una mujer que no se quedó simplemente en la inmovilidad de quedarse ahí desamparada, sino que confió en su Dios y no desperdició ninguna oportunidad que el Señor mismo le fue otorgando. Fíjense, en su desamparo le proveyó una nuera que llegó a ser como una hija para ella. Le otorgó un pariente lejano que la rescató junto a su nuera y la salvó de la pobreza, de la deshonra y de la desgracia. Noemí fue piadosa y especialmente sabia en su relación con su nuera. ¿Cómo son las relaciones entre la suegra y las nueras? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? Las que sean nueras. ¿Quiénes son nueras? ¿O quiénes son suegras y tienen una nuera? ¿Verdad? Muchas veces no es una relación fácil, ¿sí o no? No es fácil. Pero aquí podemos aprender mucho de la relación que Noemí estableció con su nuera Ruth. Eh, Noemí era una suegra piadosa, era una suegra que amaba al Señor. Es más, aún si tú no tienes una nuera, puedes aprender cómo ser una mujer piadosa, madura en el Señor y cómo puedes relacionarte con una mujer, con mujeres más jóvenes. Muchas de las hermanas que están aquí hoy día pueden sentirse identificadas y aprender de la piedad, la prudencia y la sabiduría que tuvo Noemí al relacionarse con una mujer más joven, ya sea su hija, ya sea su nuera o simplemente una hermana en el Señor. Noemí da consejo a Ruth. Se transforma en una madre para ella, en una mentora, la guía, la orienta, le traspasa su experiencia, le infunde temor por el Señor también. Recuerden que Ruth era una mujer moabita, una mujer que no necesariamente no era del pueblo. Fíjate que Noemí insta a Ruth a confiar en Dios en el capítulo 2, versículo 20, cuando le dice, el Señor no ha dejado de mostrar su amor fiel hacia los vivos y hacia los muertos. Noemí recuerda e invoca el Gesed de Dios, una palabra hebrea, Gesed, que significa amor fiel y misericordioso de Dios hacia el pueblo. Hay un llamado del Señor a las mujeres mayores, a las mujeres maduras, a las mujeres que van adquiriendo años y junto con estos van adquiriendo virtud y sabiduría de traspasar esa virtud y temor del Señor a las mujeres más jóvenes. Podemos ver en esta historia el discipulado de Noemí hacia Ruth.
Y esto calza muy bien con lo que Pablo le enseña a Tito y le encomienda a Tito, y él le dice en Tito 2, versículos 3 y 5. ¿Qué es lo que dice? Asimismo, enseña a las hermanas mayores a ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, hay una labor de discipulado, de consejería, una labor de guía, de madre, que Dios manda a las hermanas maduras para ejercer para con las más jóvenes, a ser sabias, sensatas, a saber cómo manejarse en la casa con sus maridos, cómo ser un buen ejemplo también fuera de la casa. Y eso es parte de lo que implica y de lo que significa, queridas hermanas, ser una mujer piadosa, una mujer que teme a Dios y le ama. Va a tener una buena disposición, prontitud, disposición a amar, a discipular a mujeres más jóvenes, a enseñarles, como ellas también ser mujeres que temen al Señor. Ya sea que ésta sea tu nuera, sea una hija o sea una hermana en la fe. Amén. Segundo, se me fueron algunos hombres para afuera, pero era muy importante que escucharan esto. El segundo personaje principal de esta historia es vos. Vos. Y vos es un gran modelo de masculinidad. Así que ahora nos toca a los hombres aprender. ¿Qué podemos aprender nosotros los varones acerca de vivir nuestra masculinidad a la manera de Dios? ¿Qué nos puede enseñar el modelo de este hombre? Hay al menos 3 cosas que podemos mencionar del modelo de masculinidad que nos presenta vos. En primer lugar, su hablar. En primer lugar, su manera de hablar. Desde el minuto 1 vemos que el nombre del Señor está en la boca de vos. En la primera intervención que hace vos, bendice a sus criados. Y el nombre de Dios está en su boca. En mi opinión, la forma de hablar de muchos hombres cristianos hoy día deja mucho que desear, queridos hermanos. Se permiten hablar tanto al interior de la familia como en el trabajo, como con los amigotes, de una forma que no es distintiva de aquellos que son hijos de Dios. De una forma que no es distintiva de un hombre que tiene en su corazón a Jesús como su Señor y su Salvador. La Biblia enseña en muchas partes acerca del uso de la lengua o acerca del uso de la palabra. Proverbio, por ejemplo, habla mucho acerca de cómo guardar nuestra lengua y cómo usar nuestras palabras. Y Jesús mismo nos enseña cuando Él dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca de vos y por lo tanto la abundancia de su corazón es que Él era una fuente de bendición para otros. Su boca y su corazón estaba lleno de la bendición del Señor. Lo que hablamos con nuestra boca refleja nuestros anhelos, nuestros pensamientos, refleja nuestros afectos. Así que, ¿qué pasa con un cristiano que anda a garabato limpio, garabato para arriba y para abajo? Se refiere a las mujeres de una manera en que no respeta la dignidad que Dios le otorgó. El apóstol Pablo llama al hombre cristiano y también a la mujer cristiana a no hablar obscenidades, a cuidar nuestra boca, a cuidar nuestra lengua, porque eso va a estar reflejando lo que hay
en nuestra mente y en nuestro corazón. El hombre cristiano que habla así, que habla a garabato limpio, que trata a su señora con garabatos, lo que está haciendo es mostrar necedad, inmadurez, lo que está haciendo es mostrar una falta del Señor en su vida. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es arrepentirse delante del Señor. Así que este es el primer aspecto distintivo de vos, su hablar, cómo él habla, como un modelo de masculinidad. Un hombre que habla bendición y que habla con respeto a los otros. El segundo aspecto distintivo que vemos en vos y que puede ser un modelo de masculinidad para nosotros es que él es un hombre justo y de palabra. Vos es un hombre justo y de palabra. Vos muestras generosidad cuando instruye a sus criados a dejar parte del grano o parte de la espiga de la cebada para que la que se caiga o a dejar en las orillas. ¿Para qué? Para que el pobre, para que el desamparado tome de ella y pueda alimentarse. Esta era una ley en Israel, que el grano que se caía, la espiga que se caía o que quedaba, la dejaran ahí, para que el huérfano, la viuda o el extranjero, el menesteroso, la tomara y tuviera con qué sustentarse, con qué alimentarse. Vos es generoso en darle a Ruth y muestra una tremenda actitud, una tremenda rectitud cuando hace las cosas como corresponde. Para poder unirse a Ruth, le dice, hay un pariente cercano que tiene más derechos que yo. Entonces va donde este pariente, le expone la situación, a un riesgo de que él le dice, sí, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con la viuda. Yo quiero casarme con Ruth. Pero toma ese riesgo, lo hace transparente delante de los ancianos de la ciudad, en la puerta de la ciudad, y se quita las sandalias como símbolo, ¿verdad?, de haber llegado a un acuerdo con ese pariente. Es decir, vos en todo momento muestra ser un hombre de honor, recto, de palabra, transparente, que procede con rectitud. Así que, ¿cómo andamos por casa, queridos hermanos? ¿Cómo andamos por casa? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo son tus negocios? ¿Son rectos también? ¿Cómo son tus relaciones? Las relaciones que tú estableces en el trabajo, en tu casa, en todo lugar. ¿Son rectos? ¿Son transparentes? ¿Son honorables? ¿O andamos con cosas truchas, escondidas, con doble sentido? En Chile, muchas veces se premia la cultura del vivo, del que es capaz de sacar la vuelta, del vivaracho, como Condorito o como Pedro Urdemales. Es como celebrada la pillería del que logra vulnerar el sistema y sacar provecho de la corrupción a pequeña escala. Eso se celebra y se muestra así como el gallo vivaracho, ¿verdad? Ser un hombre que ama y teme al Señor demanda rectitud e integridad. Aún en las pequeñas cosas, aún en esas cosas que nadie te ve, ni nadie se enterará. Vos actuaba rectamente no para ganarse el favor ni sacar rédito porque iba a quedar mejor frente a sus empleados o porque iba a quedar mejor frente a Ruth o frente a los ancianos de la ciudad, sino que lo hacía porque él temía al Señor. Cuando la motivación es el honor frente a los demás, generalmente terminas viviendo una doble vida, porque te comportas de una manera para con los de afuera, aparentando, pero para el interior, ¿verdad? En la intimidad eres otra persona. Ser íntegro delante del Señor significa hacer siempre las cosas bien,
de manera rectas, honestas, no solo cuando otro te está mirando. Como dice el apóstol Pablo, hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Amén. Tercera cosa, tercer aspecto distintivo que podemos aprender de vos y que nos enseña acerca de una verdadera masculinidad. Afírmense los pantalones, porque este tercer aspecto distintivo es su integridad sexual. Vos era un hombre mayor. No sabemos cuán mayor, pero al menos era un hombre maduro, estaba en su madurez. Y de repente, imagínense, se le aparece esta joven mujer que conecta con él emocionalmente, que va para que le dé protección, y más todavía, tiene la posibilidad de poseerla y tomarla para sí, como lo vemos en el capítulo 3, cuando Ruth se acuesta a sus pies y le dice que la cubra con su manto. Eso explícitamente es un ofrecimiento, una incitación a que la tome sexualmente. Eso es lo que está haciendo Ruth en ese momento. ¿Cuántos hombres cristianos en la situación de vos hubiesen soportado realmente la tentación de tomar a esta hermosa y joven mujer? Sin embargo, vos comprendió que es mucho más precioso tomar el camino de la integridad, tomar el camino del temor al Señor, tomar el camino de la pureza, que simplemente cambiar todas esas cosas por una noche de lujuria con una joven y hermosa mujer. Vos renunció a aquello. ¿Cuántos hombres cristianos hoy día, tanto casados y solteros, los que estamos casados no estamos libres de esto tampoco, han preferido y decidido tomar las delicias de la carne y del sexo a costa de despreciar y deshonrar la gloria y las delicias que Cristo nos ofrece en Él, en su belleza, en su presencia, en su plenitud y en su perfección? Creo que hoy también los hombres estamos más expuestos que vos, ¿verdad? Es más difícil que a uno de nosotros se nos aparezca una joven mujer a los pies de nuestra cama. No va a suceder, probablemente no va a suceder. Pero tenemos más medios y tenemos más tecnología para dar rienda suelta a nuestra lujuria, ¿verdad? Cediendo a la tentación, intercambiándola por esa satisfacción, plenitud, gozo y placer que Cristo nos ofrece en Él, en su presencia. Podríamos decir mucho más de vos, hay mucho más. Podríamos tenerla en un retiro de hombres o algo así, ¿verdad? Pero esto que he mencionado es suficiente para examinarnos y desafiarnos a preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra masculinidad delante del Señor. ¿Cómo estamos viviendo nuestra masculinidad si lo estamos haciendo íntegra, si estamos siendo íntegros delante de Él y estamos siendo verdaderos hombres de valor como el Señor nos llama? ¿Amén? ¿Están conmigo todavía? Amén. Sí, escucho multitudes. El tercer personaje principal que nos falta, ¿quién es? Ruth, la moabita. Una mujer que le dio la espalda a su pueblo y a sus dioses por seguir a su suegra y por seguir al Dios de su suegra también para acompañarla. Una mujer que llegó a ser una verdadera hija para Noemí y que se dejó guiar por ella y por su sabiduría. Tremendo. De hecho, vos lo dice en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice que el Señor te bendiga, hija mía. Esta muestra de lealtad supera las anteriores, ya que no has ido en busca
hombres más jóvenes. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar o una mujer virtuosa. ¿Dónde han escuchado eso ustedes? En Proverbio 31, ¿verdad? Proverbio 31 habla de esta mujer ejemplar o esta mujer virtuosa. Y es exactamente la misma palabra que usa Vos para referirse a Ruth. Ella es una mujer virtuosa. Dijimos anteriormente que en medio de la oscuridad y la desesperanza, Dios secretamente está escribiendo una historia de redención que no se centra únicamente en estas dos pobres viudas de la época de los jueces. Dios está tejiendo algo mucho más grande. Vos aparece aquí como el redentor de estas dos pobres viudas. Sin embargo, la historia está escrita de tal manera que finalmente la esperanza para estas mujeres ahora ya no viene de vos, sino que viene de este niño nacido del vientre de Ruth. Es interesante ver en lo que nos leyó Jenny, que en el lenguaje se habla como que si el niño fuera de Noemí, cuando en verdad salió del vientre de Ruth. Dice, Noemí tomó el niño en su regazo, se encargó de criarlo, y las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y le llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Este niño nacido es el que vino a transformar la fortuna de Noemí, esta pobre viuda que quedó viuda y perdió a sus hijos en tierra extraña. Vino a dar luz, alegría y esperanza cuando aún su esposo y sus dos hijos habían muerto. No es no es en vos donde se funda la esperanza de estas dos viudas, ni donde se funda la esperanza de Israel, ni donde se funda la esperanza de toda la humanidad. No es en vos, es en el descendiente nacido de la unión entre vos y Ruth, el hijo de Noemí, el descendiente de la mujer, como se habla en Génesis 3, el descendiente de la mujer que proveyó a un rey ungido que vino a rescatar al pueblo de la anarquía y de la depravación más absoluta. En ese momento fue David. Pero no era David tampoco. Era un hijo, un descendiente de David, un descendiente mayor, uno mejor, muchísimo mejor que vos, y uno muchísimo mejor que David, cuyo trono iba a ser establecido para siempre y que su extensión no iba a tener fin. Y ese rey es nuestro rey, Jesús. Ese es nuestro verdadero redentor, el redentor de las viudas, el redentor del huérfano, el redentor del menesteroso y el redentor de cada uno de nosotros, que vino a transformar nuestra fortuna, nos vino a llevar de la pobreza y de la desdicha más profunda a la alegría de estar con Él y de tenerle a Él como nuestro Señor. ¿Amén? ¿Están conmigo? Sí. Termino con la siguiente nota. La genealogía de Mateo. Cuando comienza el libro de Mateo, comienza con una genealogía. La genealogía de Mateo nombra a Tamar, a Rahab, a Ruth, a Betsabé y a María. Tamar era la esposa de Judá. Rahab es mencionada como la madre de Boz. Ruth, como lo hemos visto, la madre de Obed. Betsabé, la madre de Salomón. Y María, la madre de Jesús, el Mesías. Rahab, Ruth y Betsabé son mujeres extranjeras a quienes Dios usa soberanamente para dar origen al Mesías, al futuro Mesías. Pero junto con las otras mujeres, todas tienen algo en común. Dios obra a través de ellas de formas inesperadas, ya sea porque no eran del pueblo, ya sea porque eran estériles o por alguna manera.
Dios las usa para lograr sus propósitos. Todas ellas tienen una procedencia o una fama de dudosa reputación. Rahab era una ramera cananea y que sin embargo Dios usó misericordiosamente para salvar a su pueblo y fue incorporada como pueblo suyo. Betsabé era la mujer de Urías, a quien David mató y a quien David tomó como su mujer. No siguió para nada el ejemplo de vos, ¿verdad, David? Y simplemente la tomó, dio rienda suelta a sus impulsos. María quedó embarazada, soltera, siendo prácticamente una niña. Y fue una viuda moabita, de los moabitas, de ese pueblo pagano, repudiado. Pero fue una moabita que Dios usó en esta historia para traer luz, una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad y corrupción. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias al Señor por esta historia. Les invito a que puedan leerla, que puedan leer esta historia. Tiene mucha riqueza, es muy entretenida además para aprender más del Señor. Oremos y demos gracias al Señor por esta su palabra. Te damos gracias, Padre amoroso, por tu bondad. Gracias por enseñarnos, gracias por aleccionarnos, gracias por aconsejarnos, Señor, a cómo debemos vivir como hijos tuyos, Señor. Nos has enseñado a mis hermanas, las mujeres, en el ejemplo de Noemí y también de Ruth. Y nos has enseñado, Señor, también a nosotros en el ejemplo de vos. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú has hecho en Jesús. Gracias porque hoy día somos parte de tu pueblo y hemos sido rescatados de nuestra desdicha, de nuestra miseria, de nuestro desamparo y nos has llevado a la algarabía y a la alegría, Señor, de ser hijos tuyos, rescatados por ti, redimidos por ti. Gracias, Señor. Te glorificamos y te alabamos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.